a todos, un placer poder compartilhar com vocês esse espaço. Eu tenho que agradecer a Rebeca, Igreja e ao próprio Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais por darme a oportunidade de vir de novo a Brasília, onde eu tenho gente amiga. Y además me permitió conocer a personas muy interesantes que uno aprende, como Karina, la propia Teresa y Brian, ¿no? Agradecer a Rebeca, Octavio, Simone y también agradecer la presencia de grandes amigos que están aquí también, propio Alberto, Alexandre Bernardinos, Eduardo, etcétera, etcétera, ¿no? Obrigado por el masoquismo de aguantar. Eu acho que mi fala vai ter complemento com o que se falou ontem e hoje. Teresa, con el preconcepto que tem con los filósofos del derecho, decía que eu iba agora a subir, ¿no?, a las nubes, ¿no?, de brincadeira, mas eu acho que é uma reflexão densa, abstracta, todos hacemos abstracciones, pero que va a intentar enfrentar un poco un camino posible de por qué es insuficiente el modo como entendemos derechos humanos y por qué el acceso a la justicia tiene un imaginario que desde mi punto de vista es minimalista y no tiene capacidad de enfrentar el problema fundamental de la efectividad y garantía de los derechos humanos, que es la separación, el abismo, la brecha de la que falaba Esteve Hagen, vinculado aos povos indígenas, mas eu falaré a nível mais geral, la brecha e el abismo entre la teoría y la práctica, entre lo que se dice y lo que se hace. La imagen inicial, eu acho que vai ser un referente importante, disculpad, eu falo brasileñol, non portuñol, voy a devagar. Y la imagen que yo siempre pego es la imagen del iceberg. Você, pedagógicamente, pueden utilizarla para muchos conceptos. Yo acho que los derechos humanos, como el concepto de democracia, ciudadanía, Estado, el concepto de trabajo, son conceptos estratégicos que hoy en día están en un conflicto, en una guerra global. Lo importante es quién lo significa y quién tiene más capacidad, esa guerra global que existe, de llevarlo al propio territorio, de emancipación o de dominación, de exclusión o inclusión, ¿no? El iceberg se puede utilizar con otros conceptos, más ahora voy a proyectar sobre el concepto de derechos humanos. Y normalmente en las escuelas, en las universidades, en las facultades, donde se enseñan derechos humanos, porque esa es otra cosa, otro problema, siempre se nos enseña solo la parte del iceberg que es visible, que está en la superficie. Y por distintas razones no percibimos que existen otros elementos fundamentales bajo el agua, en las zonas ciegas, que hay que recuperar para intentar enfrentar un problema que yo acho que se simplifica en la siguiente reflexión. Si usted piensa en cuántas violaciones de derechos humanos se atienden judicialmente en los tribunales de Brasil, de México, de Colombia y en Europa, ¿no?, con sentencia favorable y efectiva, si lo comparamos con las violaciones estructurales que continuamente se desenvuelven, siendo generosos, complementando con políticas públicas que son sensibles por derechos humanos, alguna ONG que colabora, un 3% de garantía y efectividad y un 97% de violaciones. Y se nos enseña eso, a ser buenos operadores jurídicos, jueces, juezas, promotores, procuradores, defensores públicos, más sabemos que algo sucede, mas no tenemos capacidad de ir más allá, de confrontar o enfrentar esa cultura minimalista de derechos humanos. Entonces voy a intentar dar algunos caminos, existen otros muchos, de ampliar el olhar a otros elementos muy importantes cuando hablamos de derechos humanos que complementan, atención, no estoy hablando de no tener en cuenta la importancia de aquellas dimensiones que oficialmente se nos enseñan, hablaré después
en qué sentido, pero que tenemos que complementar siempre con otros elementos que por distintas razones se silencian, se invisibilizan y que tienen mucho vínculo con ese modo como la cultura occidental tiende a jerarquizar la realidad desde un paradigma de superior y inferior, ¿no? Después voy a desenvolver más esa idea. El inicio y la excusa para introducir, me gusta siempre utilizar referencias literarias, cuentos populares, etcétera, etcétera, pero ahora voy a usar la idea de dos biólogos chilenos muy famosos en su libro El árbol del conocimiento, Humberto Maturana y Francisco Varela. Y ahí cuentan, yo no sé si existe en el Bronx ainda, un zoológico que tiene todas las especies animales y en un espacio está dedicado a los primates. Y cuando uno llega se encuentra con primates de todo tipo, gibones, gorilas, chimpancé, etcétera, etcétera. Y cuando uno camina por el corredor, al final hay una celda donde uno cuando oya se refleja en un espejo. Y cuando se mira hay una leyenda que dice: el hombre, el ser humano, es el animal más peligroso del mundo, porque es el que más especies animales eliminó. Yo complemento esa leyenda con que además la especie que más se ha agredido a sí mismo, es la que más asesina a sí mismo. Bueno, pues desde ese punto de vista, el propio Maturana, en otro libro, El sentido de lo humano, pregunta cuál es el mundo en el que queremos morar. Si es un mundo donde caiga todo el mundo o un mundo donde caigan solo alguna gente. Un mundo de inclusión o un mundo de exclusión. Y además yo añadiría, sumaría, que qué mundo queremos morar, en qué mundo queremos morar y cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función. Si queremos tener una función activa o pasiva en ese mundo que nos tocó morar y que confrontamos, articulamos, significamos desde lógicas de inclusión o lógicas de exclusión. Bueno, pues con esa introducción yo pregunto cuál es el papel de los derechos humanos. Si los derechos humanos pueden fomentar esa dimensión demens del ser humano o esa dimensión sapiens del ser humano. Ustedes saben que los derechos humanos tienen una dimensión encantadora. Puede ser un instrumento de emancipación, de lucha para reconocer distintas formas de entender la dignidad humana, la libertad, la vida, etcétera, etcétera. Más tiene un elemento, una dimensión desencantatoria, porque mucha gente acha que los derechos humanos pueden ser, desde un punto de vista intercultural, un caballo de Troya que la cultura occidental espalha por el mundo para imponer su hegemonía, y otra mucha gente dice que los derechos humanos no sirven para nada, pueden ser cosas de bandidos y delincuentes, mas quien sufre injusticia acha que los derechos humanos no les llegan. Y no les llega porque no son reconocidos en sus formas diferenciadas y plurales de entender sus propios proyectos de vida. ¿Va? Bien. Con esta introducción me voy a plantear para discutir, si usted en algún momento quiere debatir, alguna duda, sin problema. Pero voy a plantear 5 hipótesis de trabajo que yo creo que van a explicar por qué los derechos humanos son entendidos de una manera insuficiente, estreita y reducida. Y me refiero a aquella gente que tiene sensibilidad de los derechos humanos, porque desde mi punto de vista, globalmente, no existe una cultura sensible por derechos humanos, y eso afecta a la propia cultura jurídica. Operadores jurídicos, jueces, juezas, promotores, promotoras, procuradores, defensores, defensoras, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que diferenciar en un espacio donde no hay sensibilidad por derechos humanos y en otro espacio que existe sensibilidad por derechos humanos, una cultura sensible por derechos humanos, pero que es insuficiente y estrecha y no tiene esa capacidad de confrontar el abismo, la brecha entre lo que se dice y lo que se da fácil. Fundamentalmente es porque se nos enseña aquel elemento, aquellos elementos de los derechos humanos que son más fáciles y que
Evidentemente, esconden ideológicamente, esconden relaciones de poder que a quien tenga el control de dominar el mundo le interesa. Básicamente, esa es la explicación. Primera hipótesis de trabajo, que es fundamental. Bien, el imaginario oficial, institucionalizado, que se nos enseña, se nos ensina, se nos educa en las escuelas, en las universidades sobre derechos humanos y que predomina desde una perspectiva garantista hoy en día a nivel global, dependiendo del capitalismo, los países de capitalismo central y los países de capitalismo periférico, ese imaginario es reducido, estrecho e insuficiente por distintas razones. Os voy a mostrar algunas de ellas. La primera, porque es exclusivamente normativista y procedimental. Parece que los derechos humanos son valores y principios objetivados procedimentalmente y normativamente en normas de carácter nacional e internacional. Leyes, constituciones, declaraciones y tratados internacionales, etcétera, etcétera. Es una dimensión procedimental, normativista y formalista que solo tiene un actor como único, legítimo, garante de hacer efectivos los derechos humanos, que es el Estado. Es también una perspectiva estatalista. Y no solo eso, sino que en ese mundo que queremos, si somos actores, protagonistas o somos espectadores, el modo como se nos enseña derechos humanos es delegativo, se delega en determinados especialistas. Es decir, predomina una dimensión de lo instituido de los derechos humanos, no una dimensión de lo instituyente y de la capacidad que cada uno y cada una de nosotros, individual y colectivamente, podemos desenvolver para garantir nuestros modos de entender la dignidad humana, nuestros proyectos de vida, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, si ustedes observan, oigan, el modo como se nos enseña derechos humanos es además un modo excesivamente abstracto y teórico. Parece que los derechos humanos es un problema de filósofos y filósofas doctrinales donde argumentativamente se discute. Son inventos de Immanuel Kant, de John Locke, de Antonio Enrique Pérez Luño, Ingo Sarle, o que no se quieran nominar, ¿no? Es una dimensión teórica, filosófica, que parece que es la que crea la idea de los derechos humanos. Y no solo eso, además nos encontramos con algo fundamental. Delegamos en especialistas, en funcionarios, y el efecto de anestesia y el efecto de indolencia es muy grande en la ciudadanía. Porque los derechos humanos son importantes cuando se violan, son post-violatorios. Parece que aparecen una vez que hay una violación y se esquece la importancia de la dimensión previolatoria. Y no solo eso, sino que además nos encontramos con una dimensión post-violatoria y punitiva. Parece que el derecho penal es el instrumento garante fundamental para garantir derechos humanos. Y finalmente es un modo monocultural de concebir la lucha por la dignidad humana. Es como si la cultura occidental fuera el único camino, el único criterio verdadero para interpretar la dignidad humana desde el paradigma monocultural de la propia cultura occidental. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta con esta primera hipótesis de trabajo? Un gusto que entiendan, otra cosa es que concorden, eso no, por lo menos que me entiendan. Session inteligible, ya concordar, cada uno tiene su propio criterio y eso es propio de la riqueza humana y es algo positivo. Segunda hipótesis de trabajo. La segunda tiene mucho vínculo con la cultura occidental y su modo de organizar, interpretar, simbolizar, ordenar la realidad. Desde un punto de vista del saber, del conocimiento y desde el punto de vista del hacer, de la práctica. Y su modo de entender la realidad es desde una lógica de jerarquización.
donde el dualismo, el par fundamental es superior-inferior. Algunos son superiores a otros. Y las razones de superioridad e inferioridad son varias, por criterios de raza, por criterios de sexo y género, por criterios de clase o sociomateriales, si alguien se siente incómodo por hablar en términos de clase, por razones de edades etarias, de quién es menor de edad o quién es idoso y su capacidad o no de ser productivo o no en el sistema, por razones de capacidad y discapacidad física y psíquica, por razones de espiritualidad religiosa, por múltiples razones. El par superior e inferior es lo que expresa el pensamiento colonial, la colonialidad de poder, de colonial, que ya Aníbal Quijano y el propio Pablo González Casanova establecieron desde hace mucho tiempo. Es decir, Occidente halla que la realidad humana y natural se mueve desde esa lógica de ganador-perdedor, desde esa lógica de superior-inferior. Y eso lo espalla en todas las esferas donde se mueve, en esferas sociales, y lo plasma, lo proyecta en las esferas institucionales. Por eso esa cultura racista, xenófoba, excluyente, de desigualdad es estructural. Estructural, espallada en todos los espacios sociales donde nos relacionamos y nos vinculamos. Es lo que Ramón Grossfogel expresa muy bien con el concepto de jerarquía. La jerarquía, el concepto es de Kyriakos Kontopoulos, un griego, es que ese el nombre porque es muy difícil, y Grossfogel incorpora en el pensamiento colonial para expresar esas distintas formas de jerarquizar la realidad como sistemas de dominación que tienen distintos significados, pero que se desenvuelven en forma de red y en forma como las feministas denominan interseccionalmente. La interseccionalidad y la jerarquía, desde lógica de exclusión y disminución, incorpora en una misma persona modos de dominar por ser gay, lesbiana, inmigrante indocumentada, negra o negro, etcétera, etcétera. Y sufre distintas maneras heterárquicas de ser inferiorizado en su condición. ¿Entendieron? Bien. Vamos con la tercera hipótesis de trabajo. La tercera es que el modo como entendemos los derechos humanos no tiene capacidad de enfrentar esa estructura desigual. Y además es curioso, esa estructura desigual, asimétrica, funciona intraculturalmente, pero se acentúa extraculturalmente, se incrementa. Es decir, la discriminación interna, que puede ser por razones sexuales y de género, se incrementa por razones raciales cuando se encuentra con personas o culturas que no son propias de las trayectorias históricas occidentales. Y los derechos humanos reproducen esa bipolaridad porque se mueve con discursos de inclusores en abstracto, pero sobre un show, una territorialidad, una cotidianidad de exclusores estructurales, concretas, particulares y sistemáticas. Es decir, que somos bipolares porque dependiendo quién y dónde reconocemos derechos y dependiendo quién y dónde no reconocemos derechos. Es lo que el pensamiento de la libertación, Elio Gallardo y el propio Frank Kramer denominan la inversión ideológica o la reversión ideológica de los derechos humanos, que lo que viene a explicitar que la cultura occidental para garantir derechos humanos viola derechos humanos. Por eso es fundamental siempre tener presente si las dinámicas y los espacios estructurales son de desigualdad o de simetría, si son de inclusión o exclusión. Y esos espacios cotidianos
se muestran en la cultura jurídica, en el aparato de justicia, etcétera, etcétera. Esas inclusores abstractas sobre un territorio y un xao de exclusores concretas y particulares no confrontan y no tienen capacidad de que esas exclusores concretas y particulares sean inclusores concretas y particulares. Porque el modo como entendemos el derecho humano es tan pequeñino, tan reducido y tan estrecho que no tiene capacidad de transformación. Puede lograr pequeñas conquistas, pequeños logros, pero son azarosos. Después voy a hablar por qué. Porque los derechos humanos, en el modo como lo entendemos, parece que son naturales a la condición humana. Y no, los derechos humanos no son naturales a la propia condición humana, no los tenemos. Se hacen, son prácticas continuas instituyentes que nos permiten, en cierta forma, que nuestra capacidad de significar la realidad sea efectiva. Y lo que tenemos que orar es si esa estructura desigual, estructural, de jerarquías, de insolidaridades, de ganador, perdedor, superior, inferior, permite el reconocimiento de cada uno y cada una de nosotros de significar y resignificar nuestros propios mundos desde nuestra situación diferenciada y plural. Tercera hipótesis de trabajo. Vamos con la cuarta. La cuarta es algo muy propio con el origen de los derechos humanos. En el contexto occidental, si uno observa cómo diacrónicamente surgen los derechos, son por procesos de lucha. Son luchas. La burguesía frente al orden medieval, la clase proletaria trabajadora frente al orden burgués, mujeres frente al orden patriarcal, son luchas continuas y permanentes. Pero ¿cuál ha sido el resultado de esa forma jerarquizada que la cultura occidental tiene de organizar la realidad? Pues que siempre ha manifestado un miedo a todo lo que procede del pueblo, a lo popular. Todo lo que tiene un origen en el popular es sinónimo de barbaridades, inferioridades, caos, peligro, etcétera, etcétera. Lo popular camponese, lo popular indígena, lo popular de la gente que está en una situación de carencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se van a percibir algo en los propios procesos revolucionarios donde históricamente se lucharon por los derechos. Si ustedes pegan el hoyo en la revolución inglesa, francesa, proceso de independencia de Estados Unidos, revolución mexicana, revolución rusa, etcétera, etcétera, por distintas razones, el origen popular de las reivindicaciones acaban con un termidor. El termidor no es el propio de la Revolución Francesa, en el sentido de que aparece siempre una ortodoxia que se convierte en el único criterio de verdad y anula la capacidad instituyente del pueblo para continuar luchando por sus derechos. Ahí aparecen los procesos de institucionalización. Se instituye, lo instituido es lo que el termidor que gana en un proceso revolucionario absolutiza como una ortodoxia, y ahí tenemos los ejemplos de lo que sucedió en la Revolución Mexicana con el PRI, lo que sucedió en la Revolución Rusa con el estalinismo, lo que sucedió en la Revolución Francesa con el termidor y la imposición de la monarquía absoluta y la cultura de Napoleón, etcétera, etcétera, etcétera. Y además vamos a seguir analizando esos procesos históricos. Si ustedes oyan y pegan el foco en la Revolución Francesa, ahí se van a encontrar con esa bipolaridad propia, estructural de la cultura occidental, que no confronta, sino que blanquea para justificar o a razones para matar, que es la filosofía propia de la cultura occidental. En la Revolución Francesa surgió paralelamente otra revolución, que no sé, en América Latina normalmente no se enseña, que es la Revolución haitiana. Siempre se habla de la francesa, siempre se habla de la inglesa y de los procesos de independencia de USA, América, ¿no? De Estados Unidos.
y se visibiliza la revolución haitiana porque se acha que es una proyección menor de la revolución francesa. ¿Y qué es lo que reivindicaban los haitianos? No a la esclavitud. No a la esclavitud porque la esclavitud era una manera perversa de aniquilar la condición humana de los esclavos. ¿Y cuál fue la manera o el modo de reagir de los franceses? Intentaron bregar guerras, aniquilar y anular los procesos de independencia de Haití. ¿Ustedes saben hasta cuándo Haití pagó la deuda por independizarse de Francia? ¿En qué año logró anular la deuda? En 1948. Es una conclusión o una quiebre interna de la modernidad que la modernidad no acepta, porque la modernidad y la cultura occidental tienen una cosa muy boa. Yo hablaría de todas las culturas que son imperialistas, pero la cultura occidental tiene la facultad de dar boas razones para matar, blanqueando la sangre vermella que derrama y que provoca por procesos de injusticia. Junto con la revolución haitiana nos encontramos con Olympia de Gouges, mujer que reivindicaba los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Y qué le sucedió a Olympia y a otras mujeres por reivindicar el equivalente a los derechos del hombre y el ciudadano? Se le cortó la cabeza. Y en 1797, otro personaje importante, François Babeuf, reivindicaba el manifiesto de los iguales para, en cierta forma, reclamar que la clase trabajadora tiene que tener condiciones dignas de trabajo. ¿Y qué le sucedió a Babeuf? Se le cortó la cabeza. Olympia, Haití y el propio Babeuf, junto con el tratamiento con los pueblos indígenas en todo ese periodo y previamente, expresa ese modo de espaliar un discurso de inclusores abstractas, pero que se mueven en exclusores concretas, continuas y particulares. Y eso se manifiesta en distintos ámbitos que el propio pensamiento decolonial muestra. El pensamiento decolonial solo fala en términos de ser, de poder y saber. Yo voy a sumar el ámbito del hacer y del vivir con la naturaleza. Desde el punto de vista del ser, ¿cuál es el discurso universalista de la cultura occidental? Es lo que Ignacio Ellacuría y el propio Elio Gallardo denominan como un falso universal. Es un universalismo para un grupo minoritario privilegiado y que excluye a la mayoría de la humanidad. Es un universalismo excluyente y que se centra en su distinto modo de entender el ser, el poder, el saber, el hacer y el vivir. Desde el punto de vista del ser, el prototipo neutral, universal, objetivo de ser humano es el ser humano blanco, propietario, mayor de edad, creyente religioso, heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo pregunto a vocês en Brasil, cuando falamos de una persona de cor, ¿a quién nos estamos refiriendo? Una persona de cor, ¿quién es? Negro, indígena, ¿no? Y la pregunta que yo hago, ¿y no somos transparentes? Somos también de cor. El problema es que quien nomina como óleo de Deus se descorporaliza y nomina a los otros desde sus particularidades porque está en una situación de superioridad. Los demás estamos en una situación, quien no es blanco, propietario, etcétera, etcétera, que tenga una corporalidad, una contingencia, una finitud inferior a quien tenga capacidad de descorporalizarse. Ese ser, además de ser propietario blanco, es ganador, competitivo, es avaricioso, es codicioso, es egoísta, insolidario.
Desde el punto de vista del poder, antes se faló en términos de poder, la primera pregunta que yo faço y que me faço a mí mismo es ¿cuándo encontramos un concepto de poder que sea positivo y emancipador? Max Weber tiene un concepto de poder de como dominación de la voluntad del otro, es negativo. Foucault fala de poder pastoral, poder de la ciudad amurallada, del poder soberano, del poder disciplinario, del biopoder, son todos negativos. Hay un modo de control sobre la voluntad del otro, es jerárquico, se jerarquiza la propia forma de entender. Jung Chunhal habla de psicopoder, hoy en día en el contexto actual de la sociedad cibernética, etcétera, etcétera, donde también hay un modo de control, de dominio. Siempre hay un ejercicio, un modo de entender el poder negativo. El poder político es jerárquico. Quien es especialista y tiene el control de la sabiduría jurídica, religiosa, etcétera, etcétera, está en una posición de superioridad. Si yo pregunto, en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿qué predomina? ¿Las relaciones de dominación jerárquica o de horizontalidad y solidaridad? Jerarquía siempre. Y con eso intentamos confrontar esa jerarquía con un instrumento mínimo y suficiente de entender derechos humanos. Por eso, el poder hay que significarlo de otra manera, pero eso es otra historia. El saber, pues el saber, la propia Teresa lo explicó muy bien, es el saber de la ciencia. El saber objetivo, el saber que Galileo, Copérnico, Kepler, del paradigma mecanicista, espallaron en el modo como establecer un criterio de verdad legítimo. Y que los nuevos paradigmas de la nueva ciencia, de la tecnociencia, también desenvuelven. Es un saber de sujeto-objeto, el sujeto puede afectar al objeto, pero siempre un sujeto que desenvuelve una ciencia sin conciencia, donde los efectos sobre la naturaleza y el ser humano da igual. Es una ciencia objetiva que genera la bomba atómica. Es una ciencia objetiva que no tiene conciencia ambiental. Si existe un sujeto y un objeto, siempre el sujeto es superior a nosotros. Entonces ya hay una manera inconsciente de desenvolver un criterio de verdad que excluye otros saberes, otras formas de conocimiento diferentes, distintas. Saberes tradicionales, saberes propios de culturas indígenas, de otras civilizaciones, chinesas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del facer, tenemos dos versiones. La relación capital-trabajo, donde el trabajo vivo, es decir, esa capacidad que nos permitiría a cada una de nosotros autoconstituirnos como sujetos, se nos anula. Porque un trabajo dependiente y asalariado que depende del empresario o el capitalista que tenga el control sobre nuestras realidades. Y no solo eso, sino que además es un facer de jerarquías, de insolidaridades, de coexistencias, no de convivencias, sin fraternidades, sin reconocimientos mutuos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, desde el punto de vista del vivir, ¿cuál es la relación que desde el saber científico del facer capitalista la cultura occidental tiene con la naturaleza? Una naturaleza que es el soporte de lo que nos permite tener condiciones de existencia, de presente y de futuro. ¿Qué hace Occidente con la naturaleza? Yo siempre reivindico que los pueblos indígenas dan lecciones de respeto por la naturaleza, sin santificar y idolatrar, más ellos tienen que ser titulares y administradores de los bienes naturales donde viven, de la biodiversidad.
desde un criterio empresarial y de eficiencia, más eficiencia que los indígenas para respetar el medio ambiente no tienen ninguém. Ni Naciones Unidas, ni el Estado brasileño, ni el Estado mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, entendieron esa manera de reducir y de provocar un modo que los derechos humanos no tienen capacidad de enfrentar esas estructuras de desigualdad, porque ya están previamente marcadas en las cartas. Y la quinta hipótesis de trabajo tiene mucho vínculo con América Latina. Yo voy a usar dos autores, uno argentino, llamado Arturo Sampaio, constitucionalista argentino de la década de los 40 y 50, uno de los creadores de la Constitución argentina, yo creo que era del 48 o 49, eso es, obrigado. Y un filósofo brasileiro que ustedes conocen que se llama Marcelo Neves. El propio Sampaio lo voy a vincular con un gran amigo que se llama Alejandro Medici. El propio Arturo Sampaio lo que viene a intentar explicar en términos constitucionales cómo en América Latina, antes de que llegaran los españoles y los portugueses, llamarla como queráis, América no era, pero el continente en que llegó españoles y portugueses, después franceses, ingleses, holandeses, etcétera, etcétera, se caracterizaba prácticamente por tener una constitución primigenia, originaria, donde predominaba la pluralidad y la diversidad cultural. Esa pluralidad y diversidad cultural no se cuestionó, se anuló cuando llegaron los europeos. Y ahí entra el concepto de Marcelo Neves de constitución simbólica. La constitución simbólica invisibilizó y camufló bajo un criterio de apariencia de inclusores en abstracto esa pluralidad y esa diversidad cultural que nunca fue reconocida de manera efectiva. Simbólicamente sí puede ser, pero desde el punto de vista real no. Y por eso en América Latina especialmente nos encontramos con esferas de sobre ciudadanía y esferas de infraciudadanía o subciudadanía. La cultura jurídica siempre se mueve en el ámbito de la sobreciudadanía. Son aquella gente, élites, que tienen capacidad de reconocer sus derechos, pero desde esa lógica excluyente, asimétrica y desigual. Y la subciudadanía o infraciudadanía puede reproducir esquemas, hábitos de comportamiento de la sobreciudadanía, pero no es reconocida, es excluida, está fuera. Iba a mencionarlo hoy a tarde, pero gosto pegar, ¿no? Quien me conoce, desde los últimos años uso una figura de un filme muy famoso, The Avengers, Endgame y Guerra Infinita, que es Thanos. Bueno, pues Thanos tiene la lógica y la filosofía de que la mitad de la población de la humanidad tiene que ser eliminada. Él lo proyecta en todas las civilizaciones, pero él tiene el convencimiento que para la humanidad sobrevivir sobra la otra mitad. Bueno, pues nos estamos encontrando ya cada vez más pública una tanopolítica donde sin vergüenza ni arrogancia ninguna, es decir, en este caso con toda la arrogancia, prepotencia, defienden que la mitad de la humanidad tiene que desaparecer, tiene que subir. O no son humanos y no merecen ser reconocidos. Gay, lesbiana, indígena, afrodescendientes, negros, dependiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no seamos hipócritas, no seamos bipolares y busquemos una real coherencia en nuestro modo de entender los derechos humanos. Las 5 hipótesis de trabajo, ¿entendieron? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere hablar? Pues que nunca se aceptó, nunca se reconoció la colonialidad del poder. Siempre se gestionó desde la superioridad de la cultura occidental y nunca se reconoció
en situación de horizontalidad, de efectividad, reconocimiento de dignidad, de derechos a quien era indígena, a quien era afrodescendiente y a quien después fue inmigrante pobre que llegó también al continente. Esa pluralidad y esa diversidad fáctica se anuló. No se reconoció desde el punto de vista relacional, convivencial, etcétera, simbólica y normativamente en algunas esferas, pero en otras esferas no. Vosotros perciban el contexto actual del capitalismo neoliberal, en la fase actual, es globalifóbico, globalifágico y ecocida. No es mío, Armando Bartra y el propio Pablo González Casanova. Globalifóbico, porque es racista, xenófobo. ¿Qué está pasando hoy en día con los inmigrantes que proceden en todo lugar? ¿Qué está sucediendo? Refugiados, tráfico de personas, forma análoga a la esclavitud en distintos espacios. Globalifóbico y globalifágico, es decir, el capitalismo y Occidente fagocita todo, se lo come, naturaleza y a los seres humanos, de brincadera de un falo que los zombies, los Walking Dead, son mejores que los seres humanos. ¿Ustedes saben por qué? Porque entre los Walking Dead no se comen entre ellos, no se matan, ¿no? Sí, nosotros somos nuestros peores enemigos y los Walking Dead son el pretexto para mostrar la dimensión demens del ser humano. Y ecocida porque aniquila la naturaleza, con el sueño de la robótica y de la nueva tecnología, que es un falso sueño y que va a provocar lo que Philip K. Dick Sueña los androides con ovejas eléctricas expresó porque no existía ya ningún animal natural, todos eran artificiales. Y los humanos vamos a dejar de ser órganos vivos y achamos que vamos a ser sustituidos por clones, genéticamente, etcétera, etcétera. Lo iluso. ¿Cuál es el problema? Pues que hay que enfrentar esa cultura. Gustavo Zagrebski lo denomina nihilista elevada a su máxima potencia. Fredrick Jameson fala de que hoy en día es más fácil falar del fin del mundo que del fin del capitalismo. Y hay que buscar alternativas, otras formas, donde la catástrofe no es el resultado de luchar por la justicia, que es lo que se nos quiere vender, no existe alternativa. Y a los defensores del capitalismo, ¿sabéis lo que yo siempre respondo? Si existe la única alternativa al capitalismo, es su propia proyección, el suicidio colectivo. Y va cayendo gente por el camino. No, porque ya me provocaste aquí un poquito, esto para es la intención. decir, entendiendo el proceso como empezaste la presentación, incluso con esta idea de la humanidad, que creo que es muy importante, ¿no? La idea de finalmente que entendemos por humanidad. Y retomando también lo que hablas de la cultura occidental y la facilidad, la diferencia de esta capacidad de argumentación que la cultura occidental tiene, que yo creo que tiene todo que ver con la propia creación de las ciencias, ¿no? Porque se pasa entonces después del siglo XIX, es fantástico, cómo con la racionalidad de las ciencias uno justifica todo lo que quiere, incluso esta posición de la rebelión popular, todo lo que viene popular, como estamos viendo en Ecuador. Lo único que quisiera preguntar es que focamos en este occidente, pero si explotamos un poco más de que hablamos también como en occidente, ¿no? Porque yo creo que el occidente es muy fragmentado y tú eres español y estuvimos además en tu país, no sé, son proyectos también de culturales, estatales, ideas muy distintas, Francia y tal. Entonces creo que América Latina uno tiene mucho más imagen de un proyecto nacional liberal que nos impusieron a Europa, de lo que existe realmente en Europa. Esto es algo que digo mucho a mis alumnos. O sea, compramos una idea más perfecta de los modelos europeos, de lo que ellos tienen ellos mismos en sus países, que muchas de las cosas son muy contradictorias. Entonces por eso siempre nos ha parecido muy importante enviar a los alumnos a hacer investigación para empezar a desconstruir estos modelos que nos
tenemos de dominación y que muchas veces no son tan eficaces en sus países. Y esto enmendando até con la idea del capitalismo. No sé si el capitalismo es tan difícil de destruir a largo plazo, porque vivimos Imperio Romano y vivimos otras civilizaciones. Creo que históricamente pensamos de manera muy corta cuando vemos con tanta fatalidad, que a lo mejor genera este pesimismo enorme que vemos. En la segunda pregunta, lo único también que me hace un poco pensar es el Occidente también tuvo esta fuerza enorme de dominación, ¿no? Sobre todo después del descubrimiento de la América, ¿no? La expansión, y fue la manera de, como visto los decoloniales, responder también a las otras dominaciones culturales en el propio Occidente. Pero, ¿cómo dar cuenta de tantas diferenciaciones, fragmentaciones del mundo también occidental? Yo viví en Argelia, yo estudié el islamismo, vi el conflicto en Argelia, conozco bien la historia, y la verdad es que cuando viví en Argelia siempre decía, qué raro, cuando uno lee en Europa, incluso a los argelinos, tú tienes siempre un diálogo de los argelinos con la dominación francesa. Pero cuando vives dentro de Argelia, son otras dominaciones, son otros poderes, son otras fragmentaciones, son otros tipos de discriminación y racismo, otras construcciones que sustentan las desigualdades, que sustentan las exclusiones, las inclusiones, y que sería sencillo explicarlas solamente como una imposición de valores occidentales. Entonces, para mí esto ha sido una descubierta muy importante y me hizo pensar este concepto de humanidad, ¿qué construimos que nos aproxima a nosotros finalmente? Y cuando hablas de derechos humanos, esto es súper importante, y a mí me encanta esto que dice del 1 tercio y 2 tercios, cómo reflexionar en los 2 tercios que dé cuenta de ir comprender esta humanidad que en la globalización está más vinculada cada vez más, y comprender estos procesos de fabricación de desigualdades que son importantes. Perdón, las tres cosas, pero Perdón, alimentar la discusión. Sí, la diferencia hoy en día de otros periodos históricos es que hoy en día el mundo es redondo, y si yo pego un disparo, da la vuelta por detrás. Es decir, el contexto, la idea es por conectar, ¿no? No percibimos que la época de Roma no es la época de ahora. Ahora el planeta, la Tierra y la naturaleza están en peligro, antiguamente no. Entonces, guacho, que pensar en términos de especie de la humanidad y de naturaleza es fundamental en nuestra manera de entender. Desde el punto de vista de la cultura occidental, estoy hablando del imperio que actualmente predomina. Si yo tengo que hablar del imperio chinés, del imperio inca, maya, voy también a explicitar formas de dominación y jerarquía que se reproducen en todos los contextos culturales. Eso que es fundamental, ¿no? Pero estoy hablando en términos de la cultura que hoy en día más se espalha por el mundo, sin santificar a las otras culturas, pero si es la que más influye. Ahora voy a hablar en qué términos. Y al espalharse por el mundo afecta conflictualmente de una manera positiva y negativa en otras formas de vida. Estrategias distintas de confrontación, de incorporación, de crecimiento. Yo creo que eso siempre tiene que estar presente. A mí, en términos Foucaultianos, me gusta hablar de microfísica del poder, microfísica de la emancipación y microfísica de la dominación. En el sentido de que en todas las culturas y de la propia occidental lo que tenemos que intentar es recuperar esa esfera o esas luchas o esas formas convivenciales, utilizando la terminología de Ivan Illich, donde la gente es reconocida como sujeto y no es inferiorizada. Todas las culturas tienen expresores de dominación, de inferiorización, etcétera, etcétera, y hay que recuperar lo bueno, lo que pone de cada cultura y de la occidental desde el punto de vista del reconocimiento de la habilidad de sujeto diferencial y plural en sus distintos contextos. Pero hay que enfrentar, hay que confrontar esas
formas de entender las relaciones humanas, de entender la religión, de entender las tradiciones donde se tratan a los sujetos como objetos inferiores. Y todas las culturas tienen esas expresiones. Por eso en la cultura africana tengo una expresión muy linda sobre los pájaros migrantes. Dicen que son sabios porque pegan lo mejor del norte y lo mejor del sur. Sería un poco esa metáfora, ¿no? Pero hoy en día, quien tenga el control de nominar, significar, es decir, el poder instituyente de la realidad, el capitalismo en sus distintas expresiones. Antes se falaba del capitalismo estadounidense, del europeo, pero el chinese, no, esa señora. El chinese. Es tremendo, ¿no? Pero son distintas esferas del capitalismo con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero yo que el peligro de la humanidad, las exclusiones, las desigualdades, son estructurales. Y yendo un poco más allá, ¿no? En la clasificación de Aristóteles y Polibio del gobierno de uno, del gobierno de poco y gobierno de mucho, siempre son la oligarquía de uno y de pocos los que tienen el control, son la élite las que tienen el control de significar la realidad. Y los muchos, Lincoln falaba de la democracia, el gobierno del pueblo y para el pueblo, siempre pregunto, ¿cuándo ha sido realmente el gobierno del pueblo y para el pueblo, históricamente? ¿En qué época de la historia? Entonces, visibilizar esas deficiencias, visibilizar esos abismos, esas brechas e intentar confrontarlas. Yo estoy mostrando un camino, más pueden existir otros caminos. Primero estoy visibilizando lo negativo, después voy a intentar que que sexta feira tenemos también otro encuentro, se puede complementar. Bien, 5 hipótesis de trabajo y el contexto actual en el que nos encontramos, que es adverso y contrario al reconocimiento de los derechos humanos. ¿Cuál es ese contexto de la globalización cultural, jurídica, económica? Bueno, pues se mueve por un totalitarismo y 2 fundamentalismos. Un totalitarismo y un fundamentalismo que se complementa con 4 procesos estructurales y que están condicionando nuestros espacios de convivencia. El totalitarismo es el del mercado. Fuera del mercado no existe nada. Todo tiene que ser traducido en términos de mercadería y de ganancia, coste-beneficio. Por eso los abogados empresariales, multinacionales, megacorporaciones son las que, FMI, Fondo Monetario, son las que tienen el poder instituyente oligárquico de construir la realidad. Fundamentalismo, 2, populistas y religiosos, que crea el par amigo enemigo, de distintas formas, creyente, no creyente, élite, pueblo, y el populista intenta usar al pueblo para tener el control de una manera jerárquica. El populismo de derecha además es xenófobo y racista. Hay que diferenciar populismo de izquierda y de derecha. Y el de derecha hoy en día se está espalhando en Francia, Italia, Brasil, Estados Unidos, etcétera, etcétera, desde un punto de vista expresamente homófobo, xenófobo, etcétera, etcétera. Y el populismo de izquierda es lo que os falaba de los servidores, se creen muchos, se hallan vanguardia, se convierten en ortodoxia y el pueblo al final no se empodera. Se le enfraquece sistemáticamente, se le usa nominalmente. Y muchos gobiernos de izquierda en ese sentido populista reproducen esa dimensión. Los 3 procesos, no son 4, son los siguientes, que nos encontramos con ellos todos los días. Antes, Karina falaba de democracia. Hoy en día estamos experimentando un proceso de desdemocratización de la democracia. Pero una democracia minimalista representativa, es decir, estamos hablando en términos de democracia en los estados europeos, Estados Unidos, etcétera, etcétera, estados de bienestar que conquistaron democracia, pero representativa, mínima, reducida a partidos políticos, a votar a elecciones. Bueno, pues ahora se está desdemocratizando esas esferas porque la ciudadanía se la despolitiza y no tiene que estar presente
en el ámbito económico, no tienen que estar presentes en el ámbito financiero, no tienen que estar presentes en organismos internacionales como la Unión Europea, FMI, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Se reduce la democracia a su mínima expresión, solo votamos. Y depende de dónde votamos. Y siempre manipulamos y dirigidos donde tenemos que votar. Es decir, la capacidad instituyente de la ciudadanía es mínima. Porque los problemas se mueven en otros lugares. Max Weber hablaba de la jaula de ferro, que era la ley y la burocracia. Ahora hay una nueva jaula de ferro. Zagrebelsky lo dice, que es el sistema financiero y un modo tecnócrata de gestionar la vida de la gente. La tecnocracia, la eficacia, en este caso. Junto con esa desdemocratización de la democracia nos encontramos con otro proceso que es de desconstitucionalización de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Karina Onten falaba de Estado de Derecho. En Europa, desde esa perspectiva garantista, se habla de Estados constitucionales de derechos. ¿Por qué? Porque existe una norma suprema, la Constitución, que reconoce derechos y principios y valores constitucionales que todo poder público y privado tienen que implementar. Luigi Ferrajoli, por ejemplo. Pues se está perdiendo, se están enfraqueciendo los derechos reconocidos en la Constitución. Ya lo enfraquecido que eran los económicos, sociales y culturales ya asumieron por el tema de la austeridad. En España, el artículo 135 de la Constitución, por el PSOE y el Partido Popular, se modificaron porque lo más importante no era que la gente tenga vivienda, salud y trabajo. Lo más importante es pagar la deuda. Y por tanto, el problema que tiene el concebir derechos humanos desde el punto de vista del Estado, si se enfraquece al Estado porque se le privatiza y cada vez tiene menos dinero para fortalecer la administración de justicia, ¿qué derechos humanos se van a garantir? Si el Estado cada vez se les reduce en su capacidad, porque al final es la mano directa del mercado. El Estado, en el estado del bienestar, y lo vinculo con algo que es que sí, también Rebeca, es que los occidentales no nos damos cuenta que los estados de bienestar fueron por un modelo de desenvolvimiento que tenía que aprovecharse del desenvolvimiento de los otros países. Y por eso hay que mudar, es decir, un estado de bienestar donde todos caigan, no una élite o no los estados de capitalismo central que se aprovechan con la élite de los estados del capitalismo periférico, excluyendo como Thanos a la mayoría de la población, en ese sentido. Por tanto, si el Estado es el único garante y cada vez se enfraquece más, ¿dónde fijan los derechos humanos? Que cada vez se traducen en términos económicos, en problemas de economía. Si hay dinero, se puede garantizar algunos derechos. Si no hay dinero, lo siento. Los perdedores, el problema de ellos. Tercer proceso, que igual que es fundamental, vinculado con el totalitarismo del mercado, ya lo anticipó Marx, Karl Marx, ese autor tabú que todo el mundo cuestiona pero nunca leyó. Cuando me discuten con el más, digo, ¿qué has leído de Marx? No, digo, pues no. Cuando lo lea, discutimos. Como la antifeminista, ¿no? ¿Qué feminista habéis leído? Ninguna. Digo, bueno, pues que, como dicen en España, manda huevo. Pero no lo he dicho aquí. Bien. Marx y Karl Polanyi, en la Gran Transformación, economista austrohúngaro, hablaba de un proceso de mercantilización de todas las parcelas de la vida. Ese totalitarismo del mercado que traduce todo en términos de mercadería. La salud, la educación, el trabajo, lo público, lo privado, nuestros genes, nuestra mente, es lo que Christian Laval y Pierre Dardot, en su el penúltimo libro, La nueva razón del mundo, explica muy bien
de que nuestras identidades y nuestras subjetividades tienen que ser empresariales, tenemos que ser empresarios de nosotros mismos y tenemos que ser competitivos. Y siempre pregunto en esa racionalidad que todos los estados defienden, el ser competitivo, ¿qué implica como consecuencia? Un ganador y un perdedor. ¿A Brasil le interesa que Argentina sea igual de competitiva? ¿A que no? ¿A Estados Unidos le interesa que América Latina sea igual o más competitiva? ¿A Europa le interesa que Estados Unidos, China o América Latina sea el ganador-perdedor? ¿Qué implica eso desde el punto de vista de la convivencia, la relacionalidad del día a día? Y nos convertimos en culpables de nuestro fracaso. Y además inquisidores. Somos inquisidores de nosotros mismos. Las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Quien no es ganador, fuera. El problema es eso. Otra vez Thanos. Esa mercantilización de toda la esfera de la realidad se complementa con el cuarto proceso, que es la eliminación de las condiciones de la existencia de la humanidad, que es la naturaleza. Se aniquila la biodiversidad, se aniquila la tierra, polución, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tenemos capacidad de confrontar ese contexto, desde un modo de entender monoculturalmente los derechos humanos, ¿cómo vamos a hacer que la teoría y la práctica vayan de las manos dadas? ¿Cuál es una posible salida? Ahí voy a intentar entrar en los 2/3 del iceberg. Normalmente cuando se nos enseña derechos humanos, también cuando se nos enseña el derecho, nos encontramos con varios elementos fundamentales que están en el tercio del iceberg. Derechos humanos son normas jurídicas de carácter nacional e internacional, son teorías que conceptualizan, hacen reflexiones sobre lo que son los derechos humanos y son garantías por la institución del Estado con sus operadores jurídicos que lo interpretan. Los valores jurídicos de la libertad, la igualdad, la dignidad se objetivan en las normas. Eso se nos enseña. La pregunta es, ¿solo el Estado es el único actor que puede garantizar derechos humanos? Vamos a, si quieren contestar ahora, pero voy ahora a recuperar a Humberto Maturana y a Raúl Eugenio Zaffaroni. Uno desde la biología y el otro desde el derecho penal. En la pregunta de cuál es el mundo en el que queremos morar y cuál es nuestro papel, si de actores o meros espectadores, observadores, Maturana fala en términos de biología de dos tipos de cultura que se han proyectado en la humanidad. Una cultura matricial y una cultura patriarcal. Y lo patriarcal no en el sentido exclusivo machista, incorpora más cosas. La cultura matricial, ¿cómo desenvuelve las relaciones humanas? Desde lógicas de solidaridad, reciprocidad, reconocimiento mutuo, donde ninguém es tratado como objeto, todos son sujetos, con capacidad de crear y recrear mundos múltiples. No es egoísta, es pacífica, no violenta, etcétera, etcétera. Y especies, animales y también culturas humanas desenvuelven a lo largo de la historia espacios matriciales de convivencia. Y la otra cultura es la patriarcal, que es la que predomina, jerárquica, superior-inferior, sujeto-objeto, insolidaria, violenta, mentirosa, hipócrita, es la que tenemos hoy en día. El propio Zaffaroni fala en términos del saber, el saber del dominus y el saber del frater. El saber del dominus es el autoritario, el patriarcal, el que domina la realidad. John Locke tiene dos ensayos, el primero y el segundo del gobierno civil. Yo no sé qué pasa que todo el mundo se lee el segundo, ninguém se lee el primero. O poca gente en su disputa confirma sobre el absolutismo. El segundo ensayo todo el mundo, casi todo,
Y la gente no percibe, Bartolomé Clavero lo percibió, historiador del derecho maravilloso, en su orden de los poderes, visibilizó algo que tenemos siempre que visibilizar, los poderes innominados. Son esos poderes que están detrás de la norma jurídica. Y esos poderes innominados son el padre de familia, el propietario, el colonial y el de la iglesia. Son los que instituyen la realidad de aquello que denominamos norma jurídica. Luego, ese modo de visibilizar derechos humanos desde la estructura del Estado invisibiliza los poderes innominados que están de la estructura del Estado, que son los instituyentes. El poder instituyente oligárquico, Alexandre está en conocimiento también de eso, se confronta con un poder constituyente popular. Pues ahí entran elementos que no se enseñan con derechos humanos, que son las lutas sociales. Los derechos humanos son lutas, procesos de luta. Joaquín Herrera Flores fala de procesos de apertura y consolidación de espacios de luta por la dignidad humana. Los movimientos sociales a lo largo de la historia provocaron el surgimiento de aquello que denominamos después de derechos humanos. Y hoy en día los movimientos sociales son positivizados o negativizados, demonizados, a que son criminalizados y demonizados. Si históricamente el origen son movimientos sociales, porque en el presente los movimientos sociales son criminalizados. Por la misma razón que se criminalizó en su momento a la burguesía, a la clase trabajadora, a las mujeres, a indígenas, negros, etcétera, etcétera. Pero es que esas lutas sociales se complementan con otras lutas, que son las individuales, de cada uno y cada una de nosotros. Y ahí viene cómo no se nos enseñan otros modos de garantir derechos humanos. El Estado, si tiene sensibilidad por derechos humanos, va a garantir derechos humanos. Pero además del Estado, ¿qué otros actores pueden garantir derechos humanos? Y ahora sí eu faço la pregunta. ¿Quién acha vocês que además del Estado puede garantir, no solo violar, derechos humanos? Professor, desde ya para mí tengo mucho gusto en poder conocer usted, porque ha leído muchos artículos, pero es un placer estar acá. Sí. Y siempre que pensé en conocer, está muy mejor do que pensé que es muy bueno para mí estar acá. Da un poco de agonía escuchar las falas, porque aunque nós vivemos acá en Brasil en tiempos muy sombríos, y cuando hablas ahora de la crisis de construcción, de resignificación de los derechos humanos, que hablo ahora sobre los 4 aspectos, que me pregunto agora quando hablas del movimiento social, de porque los derechos humanos se construyeron con las bases de las lutas, y ahora vivimos en un estado en Brasil que pienso nós estamos anestesiados. Los movimientos sociales acá tenemos que resignificar, porque no conseguimos más reunirnos, las lutas están pocas, somos estudiantes y vivimos acá. Yo soy la última alumna de beca de investigación de mi programa de Derechos Humanos. Yo hago maestría en Universidad Federal de Goiás. No hay más becas para todos los procesos de entrada de alumnos. Pero la cuestión que más vemos ahora, porque como podemos agir como las acciones, visto que los movimientos, los modos de lutas, las leguas no están más sensibilizando el gobierno, que también no quiere que los derechos humanos, y tendamos a los anestesiados, no sabemos cuáles serían las formas de hacer efectivo que sensibilizar los focos que del Estado, no sé también, porque esta es la pregunta, que más pueden hacer efectivación de derechos humanos.
yo pienso que no sé si comprender, Sí. porque es una agonía que vivimos, porque no sabemos, porque hacer huelgas, hacer protesto en la calle no más es efectivo para nosotros. Obrigado. Eu voy a dar mi opinión, ¿no? Eu sempre expreso en lugar desde que eu falo, eu sou privilegiado. Falar é fácil e existen contextos onde você pode intentar. Prefiero usar el término de coeducarnos, ¿no? Tenemos que coeducarnos y coenseñarnos porque todos estamos implicados. Intento fomentar un poco la importancia de sensibilizar en la cultura jurídica un otro modo de entender derechos humanos y conectar con los movimientos sociales para expresar que son los movimientos sociales los verdaderos protagonistas en el proceso de creación, garantía, reivindicación de derechos humanos. Para mí el acceso a la justicia sería el acceso a la injusticia, ¿no? Por cómo está todo montado. ¿Qué estado de América Latina está libre de sospecha, ¿no? Entonces, el contexto es muy difícil y cuando surge un movimiento social se le aniquila y se le intenta enfraquecer por todos los lugares, percibir que sin lucha no vamos a ningún lugar. Si no luchamos, evidentemente el resultado va a ser ficar con los brazos cruzados y ser sometido en los contextos donde la gente es sometida. Yo no soy un sometido uruguayo, es decir, mi lugar es privilegiado y siempre tengo que expresar eso. Y a lo mejor me voy a encontrar con contextos donde los derechos humanos no van a servir para nada. ¿Sí? O te pegan un tiro, te matan, te asesinan. Ahora, en los lugares donde se puede hablar y practicar derechos humanos es fundamental fomentar una cultura que ya adelanto un poco lo que você, eu acho, quiere un poco, no sé si percibir, es que los derechos humanos tienen que ser un problema de a tiempo completo y en todo lugar. Y que no lo aplique a tiempo completo y en todo lugar, que expresamente se manifieste como fascista, que expresamente se manifieste como estalinista, que expresamente se manifieste como social nazi, etcétera, etcétera. Es decir, que muestre su cara y que no nos engañe. Y que su cultura es la del sometimiento, es decir, es sacar a la luz la hipocresía de quien confronta los derechos humanos. En la Biblia hay un personaje, el filho de Caín, que es Lamec. Y Lamec decía que quien atacaba a Caín, que era el poder, representaba el poder, él iba a bregar a golpear 7 veces 7. Y el poder siempre va a golpear 7 veces 7. Podemos ser muy pesimistas. Yo voy a morir algún día, pero porque voy a morir, me tengo que morir hoy. Yo voy a intentar luchar para demorar la muerte cuanto más a ley mejor. Si eu soy muy pesimista, por muy pesimista que eu seja, y en ese nivel, eu tengo que ser consciente que mi lucha diaria es muy importante para demorar, si eu tengo, en términos pesimistas, que falar en términos de fracaso. No pienso así. Por mucho que yo pueda fracasar, en mi lucha eu tengo que luchar. El luchar, luchar y luchar. Pero luchar no desde solo movimientos sociales, que es el error. Es decir, tienen que ser los principales protagonistas, pero también desde la capacidad y la praxis instituyente de cada uno y cada una de nosotros. Por eso os preguntaba de quién tiene capacidad de reconocer derechos. Si yo no inferiorizo a mi parceiro, a mi semejante por su raza, su cor, su sexualidad y género, estoy reconociendo espacios. Y aprender desde esa cotidianidad. Falaba Karina, no un problema de activismo, es de cotidianismo. En todos los espacios sociales todos tenemos que reconocer la dignidad del otro y de la otra. Y yo pego siempre el ejemplo, yo puedo ser un maravilloso profesor, promotor, procurador, juez, garante de derechos humanos, pero ser un filho de puto esperma que brego y violento a mi mujer, brego y violento a cualquier homosexual, soy pederasta. No, pederasta en España es con menores, aquí es diferente, es pedófilo, para no confundir, etcétera, etcétera. Es decir, es buscar esa coherencia de lo cotidiano y del día a día. Pero no solo eso, si el Estado y los ciudadanos podemos garantir derechos
desde un punto de vista no jurídico, sino político, social, etcétera, etcétera, se complementa con sistemas de garantía jurídica no estatales, que ahí entra el paradigma del pluralismo jurídico. Es decir, hay que incorporar todo el elemento emancipador de expresores no estatales de derecho y rechazar y cuestionar las expresores autoritarias y despóticas del derecho estatal. Porque siempre se habla de pluralismo jurídico, inseguridad, despótico, narcotráfico, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con el Estado es despótico autoritario. Nos vamos a encontrar con actores que reconocen dignidad y con actores que no reconocen dignidad. Hay que intentar recuperar lo bon emancipador del reconocimiento del pluralismo jurídico que no tenga una expresión estatal y se complementa con la estatal que sella garantizadora y garante de los derechos humanos. Es sumar, no confrontar en ese sentido. Y además, no pensar que la dignidad, la libertad, la igualdad se objetiva en normas jurídicas o en sentencias del Tribunal Supremo. La dignidad, la libertad se refleja en la cultura popular, en la literatura, en canciones, en múltiples esferas de la sociedad, donde la gente tiene capacidad de expresar de manera instituyente lo que lo instituido no logra reflejar. Eduardo Galeano, escritor uruguayo, tiene una linda expresión que viene a decir que somos más que lo que dicen que somos. Y en términos jurídicos, institucionales y normativos, Europroyecto para decir que siempre somos más que lo que las normas, las instituciones y el Estado dicen que somos. Y ahí vienen los movimientos sociales. Los movimientos sociales siempre nos dicen que somos más que lo instituido dice que somos. Por eso es importante visibilizarlo. Desde una cultura sensible por derechos humanos, popular, atención, desde un punto de vista no del tercio del iceberg que está en la superficie, sino también complementando con esa praxis instituyente, permanente, continua, que cada uno y cada una de nos desenvolvemos siendo padre de familia, madre, fillo, filla, profesor, profesora, empresario, empresaria, promotor, promotora, etcétera, etcétera, etcétera. Seamos coherentes. O somos defensores de derechos humanos o no lo somos. Tenemos que abandonar esa cultura bipolar de entender derechos humanos. Si es para todo el mundo o no lo es. Por eso lo de Maturana, de la cultura matricial y del frater, refleja un poco esa forma que los zapatistas tienen de defender un mundo en el que caigan todos los mundos. Desde lógica de reconocimientos mutuos, desde solidaridad, del no egoísmo. ¿Qué es utópico? Bueno, pero es que ¿quién vive sin la utopía? Sí, dile tú a un muerto de hambre que no puede tener un sentido mayor de la vida. Quien dice que la utopía no sirve es un puto fillo de esperma que se ríe como Thanos de quien sufre condiciones de inferioridad, de injusticia, etcétera, etcétera. Por eso no hay que hablar en términos de garantismo, sino de multigarantismo. Existen múltiples formas de garantir derechos humanos. Por eso hay que recuperar la dimensión previolatoria junto con la postviolatoria de los derechos humanos. No achar que los derechos humanos aparecen después de que son violados. Insisto, ¿cuántas sentencias judiciales son favorables y efectivas para la gente que reivindica? Y para los pueblos indígenas pueden ganar una sentencia, pero al día siguiente la pierden porque no se efectiviza. Porque ahí están las multinacionales, ahí están los proyectos de las mega empresas, minería, economía extractiva, etcétera, etcétera, que va a voltar. Y por eso una lucha continua. Y ese multigarantismo lo que intenta defender es que los derechos humanos no se den, se desfacen continuamente. Eu posso tener mi derecho hoy y mañana no. Por mucho derecho natural que eu ache que existe. Y el problema es de contenido, de praxis, no de teoría. ¿En qué sentido? Elio Gallardo preguntó
a los estudiantes de la Pablo de Olavide y del doctorado que de qué bello preferían vivir, de un bello abstracto escrito en una obra, en una sentencia o en un filme con Angelina Jolie, Charlize Theron, Cliff Owen, quien queráis. Y yo quiero ese bello abstracto y durante toda la vida intento conseguirlo y nunca lo consigo, o los bellos concretos particulares que día a día cada uno y cada una de nos damos a nuestro enamorado, enamorada, fillo, filla, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Con cuál de los bellos prefieren vivir? ¿Con el primero o con el segundo? Pues con los derechos humanos sucede lo mismo. Nos quedamos con el bello abstracto, escrito en un libro, escrito en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y no nos damos cuenta que el contenido no es lo que se dice, es lo que se hace. ¿Qué medios, qué formas de agir, qué acciones usamos continuamente para saber si es real, factible o no, y realmente garantido un derecho que se hace por el modo como todos nos reagimos, reaccionamos, actuamos y desenvolvemos tramas sociales en el ámbito judiciario, en el ámbito del Ministerio Público, en el ámbito de la cotidianidad, de la familia, de la comunidad, etcétera, etcétera. El multigarantismo es multiescalar, multiespacial, heteroactivo y multidimensional. Comienza por el café de la mañana y termina cuando nos morimos. Cuando eu falei del bello abstracto y concreto, un indígena, eu acho que era Koji, colombiano, levantou a mano e falou que não gostava de beijar. Eu, nossa senhora, ¿y qué es parecido a beijar? Acariciar. Bueno, pues la caricia abstracta y la caricia de todos los días. Por eso es una manera de implementar una cultura cotidianista de derechos humanos que no es suficiente, pero es necesaria. Y que hay que complementarla con la forma tradicional de entender la garantía del Estado, fortaleciendo, reconociendo normas de carácter nacional e internacional, pero sobre no un discurso de inclusiones abstractas sobre exclusiones concretas, sino un discurso de inclusiones abstractas sobre inclusiones concretas particulares que se espalhan en toda la esfera. Por ahí no sé qué quieres. Perdón. Muito bom dia, meu nome é Vitor, eu vou contestar em portunhol. Muito obrigado, Vitor, especial de denominar. Bien, David, siempre un gusto mucho grande escucharte, incluso en este específico momento que vive Brasil, es una habla de esperanza para nosotros, ¿no? Porque aunque todos los días por la mañana tenemos nuevas malas noticias, aún es posible considerar nuestra capacidad no solo de mantener utopías, pero también de elaborar nuevas propuestas, nuevas formas de desafiar al poder dominante. Y considerando la última pregunta y lo que ha dicho justo ahora, haré ahora un rol de abogado del diablo, porque Kostas Dozhilas, un profesor que es griego, actúa en Inglaterra, tiene un texto en que critica algo como el facto de que el discurso de los derechos humanos ha incluido muchas intenciones o muchas voluntades. Entonces yo quiero algo, convierto este algo en una defensa de un derecho humano. En este proceso habría ocurrido una inflación de los derechos humanos, lo que habría contribuido para esta abstractivización o algo que cambió los derechos humanos en algo con un significante vacío. Me gustaría saber su opinión sobre esto porque de cierta manera tenemos muchos elementos, muchas defensas de derechos muy específicos, y en este proceso se tenía perdido la referencia de los derechos humanos como algo que tiene una base en bienes esenciales para la dignidad, para la vida, y en este proceso se vació y hay una inflación que el campo crítico puede, aunque no perciba, contribuir para un vaciamiento de la causa de los derechos humanos. Obrigado, Víctor.
El error de Costa Lucina es que acha que los derechos humanos son un dato o una esencia. Los derechos humanos están en el andar de arriba, están en nuestro propio andar, en nuestro propio lar. Si yo falo que existe una lista mínima de derechos humanos, ya se está mostrando con esa forma de entender los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. De brincadeira eu falo que son de generaciones de derechos humanos, porque la primera generación, la liberal, es la que mejor sistema de garantía tiene. Lo que ven después de más dificultades, es la trampa, la armadilla. Es decir, si você fala de que só es una lista reducida, es un liberal que defiende el patrón, hombre blanco, heterosexual, propietario, capitalista, etcétera, etcétera. Que existe un peligro de difuminar los derechos humanos, con certeza, pero sin invisibilizar que lo importante de los derechos humanos son las transferencias de poder, que es lo que la burguesía logró y ningún otro colectivo conquistó. Los pueblos indígenas sí tienen transferencias de poder y por eso empregan y tienen un imaginario diferente. Si você acha que la única forma de entender derechos humanos es la burguesía, está hegemonizando y homogeneizando un único modo de entender la lucha por la dignidad humana. Aquí entra la dimensión intercultural. Si algo caracteriza al ser humano es su diversidad y su pluralidad, es su riqueza. Somos plurales y diferenciados. Pues por eso, cuanto más pluralidad y diferencia desde el reconocimiento de los derechos humanos existan, ese mundo en el que caigan múltiples mundos serán realmente reconocidos frente a un único modo de entender los derechos humanos. El ejemplo, ¿qué es mejor? Una cultura, lo voy a dejar aquí porque no puedo pegar, una cultura que te dice que su camino ofrece múltiples opciones, un abanico, o múltiples culturas que te ofrecen múltiples abanicos de opciones. ¿Cuál es mejor? ¿La primera o la segunda? ¿Qué es lo que hace la cultura occidental? Solo la mía. Te ofrezco autonomía, libertades, pero desde mi propio proyecto de vida. Y excluye otros proyectos de vida. Con múltiples opciones y un abanico diverso de construir realidades. La armadilla de decir que reivindicar y luchar por derechos oculta que siempre es la versión liberal la que tiene la hegemonía para decir lo que son los derechos humanos y enfraquece la posibilidad de otros modos, otras luchas y otras formas de entender la dignidad humana que pueden ser garantidos o no como derechos humanos, pero que no tienen que ser reducidos a la única versión y a la lista pequeñina y minimalista que defiende Lucina y defiende la mayoría de los liberales. Não sei se não. Olá, professor. Obrigada por sua... Meu nome é Luciana. Obrigada por sua aula. Estou muito tensa aqui, né? Muitas coisas. Eu sei. Já mudei de lugar assim umas 3 vezes ao longo da aula. Eu sou do campo do direito, sou graduada em direito, né? Trajetória do direito formal, né? E aí eu fico com muitos questionamentos e muitas questões pessoais mesmo, mas aqui eu não consigo nem elaborar direito, mas a que eu consegui elaborar agora é a seguinte, uma proposta, né, de direitos humanos enquanto multigarantias, né, enquanto várias opções, etc. Eu não consigo enxergar, talvez esse seja o meu problema de raciocinar, né, da minha forma, formação de direito tradicional, como a gente lida com a figura do Estado. Né? O Estado está aí. Né? Ele está acima, está abaixo, está do lado, está nas paredes, na cadeira, ele está. E querendo ou não, é pelo Estado que muitas vezes se conquista, se perde, se ganha, se avança, se retrocede, e é o Estado que, por meio da norma, do sim, do não, do lícito, do ilícito, do pode, não pode, é que também permite, né, esses avanços
ou gera retrocessos, né? Como faz o Estado, né, nesse cenário, né? Todas essas possibilidades, essas provocações, eu fico tentando entender essa figura aí, como é que a gente faz com ele? Yo también tengo un cuestionamiento, aparentemente parece que estoy seguro, mas no, la seguridad es grande. Bem, até agora, eu acho que el modo como se impide la capacidad instituyente de la realidad de la gente es con la institución del mercado y del Estado, hasta ahora. A nivel global existen expresores que sí, que nos permiten. No es negativizar al Estado, lo que yo acho que al Estado hay que democratizarlo desde un horizonte instituyente donde la ciudadanía esté más presente en el Estado y desde otras sociabilidades, que yo acho que siempre esquecemos que como reproduzcamos o repitamos mecánicamente la sociabilidad propia del capitalismo consumista, competitivo, etcétera, etcétera, no vamos a lograr nada. Por eso la validar dos o los indígenas del buen vivir, suma causa, etcétera, etcétera, intentan reivindicar, la propia Teresa Faló de lo que les llamó la atención es la capacidad como comunidad de allí los indígenas, es generar sociabilidades desde lo común, donde el mercado y el Estado sean aliados, complemento, pero el protagonismo tiene que ser de la gente. Y una gente que sea solidaria desde una praxis instituyente de reciprocidad mutua, de fraternidad, etcétera, etcétera. E intentar espaliar lo común en el ámbito del Estado y en el mercado. Porque hasta ahora, hoy en día, el Estado es el brazo militar, armado y civil y político del mercado. Entonces, una forma de reivindicar más presencia de la ciudadanía, otro modo de entender democracia participativa, comunal, existen múltiples expresores de democracia que no solo se reduce a votar cada 4 o 5 años. Ahí nos engañan. ¿Y por qué nos engañan? Porque el mercado financiero y bancario se ríe continuamente de nos. Entre nos frenamos, entre nos peleamos, y no tocamos nunca la esfera financiera y bancaria que el Estado protege. Si no hay una mayor presencia instituyente, popular, ciudadana, participativa en las instituciones del Estado, pues se va a repetir siempre lo mismo. Lo común, pero un común intercultural, no un común solo dentro del capitalismo o fuera del capitalismo, sino también desde el punto de vista indígena, desde el punto de vista del Ubuntu, eu falo de derechos ubuntumanos, como una lógica más solidaria, del Swadeshi gandiano, o Aventura en el último libro comenta el fin del imperio cognitivo en esa línea. Hay que recuperar formas de convivencialidad donde lo matricial y frater sea realmente lo protagonista, y eso tiene que estar presente también en las esferas del Estado. Que el Estado, si tiene que ser jerárquico, sea jerárquico desde el respeto de la subjetividad de la gente, no desde el autoritarismo, de pagos reales que se hallan, etcétera, etcétera. Son muchas. Más democracia, más sociabilidad desde lo común, etcétera, etcétera. En tema indígena, yo falaría que en los tribunales constitucionales y supremos tienen que aparecer especialistas indígenas también, no solo en los tribunales indígenas, sino en los tribunales no indígenas y más. Pero no sé si... perdón. Bom dia, professor. Me chamo Thaís. Vou falar em português. Sí, sí, sin problema. Primeiro, eu gostaria de te agradecer por toda essa exposição, que assim como a colega me deixou bastante inquieta aqui. Bem, eu tenho 2 dúvidas, talvez. Só? A primeira é que, com todo respeito, eu faço uma outra leitura de Foucault, do poder de Foucault, que não seja essa leitura meramente de um poder negativo. No, solo falé de la tipología, no falé
pero la tipología de Foucault es negativa. No tengo una tipología alternativa a esa tipologia, que tem espaço de resistir, concordo. E outra coisa. Porque eu penso que devemos ler o poder dentro de todo o seu projeto, né? Um projeto que ele foi interrompido de forma brusca, ele não chegou a concluir. Então, um projeto onde Foucault ele não quer simplesmente descrever o poder negativo, falar de um poder negativo, mas ele quer encontrar os esquemas, a distribuição desse poder. E sugerir algo, sugerir rejeitar quem somos ou até mesmo fomentar as resistências, né? Porque até Deleuze vai falar que ler Foucault é importante lê-lo, não só através dessas linhas em que o poder se sedimenta, mas através das linhas de criatividade. E a minha outra dúvida é que o senhor questiona se encontraremos uma forma de poder, quando elaboraremos essa pergunta de um poder positivo. Eu acho que essa questão ela já começa a ser articulada, mas por uma outra acepção, por um outro termo. E esse termo, inclusive, foi utilizado no seu vocabulário, que é a palavra potência. Então, por que não pensar esse poder positivo através de uma potência destituinte, que é aquela que não se encerra no ato, ou até mesmo nas resistências indígenas, que foi mencionado no início da aula, ou aquilo que estamos assistindo, o que está acontecendo no Equador. Será que, eu até coloco aqui, será que essas não são suspeitas de um poder positivo? Se elas não são suspeitas de um poder positivo, a que elas correspondem? Concordamos, eu acho que Foucault tem essa outra forma de entender o poder, pero não tem uma tipologia de um poder positivo. Eu estou falando que normalmente o condicionamento negativo e a dificuldade de elaborar e explicitar un otro modo de entender el poder. Enrique Dussel fala de potencia, ¿no? Un poco recuperando la dimensión también del poder constituyente de Toni Negri, ¿no? En ese sentido. Que yo concordo, pero la potencia tiene que tener criterios de emancipación, porque la potencia puede desbordar también. Los zapatistas tienen una expresión muy linda de mandar obedeciendo y obedecer mandando, ¿no? Es una forma servicial y otro jeito y otro carácter del poder, que yo acho que sí se desenvuelve en muchas esferas. En el ámbito de lo común, hay muchas manifestaciones. Es un poder compartillado, es un poder donde todo el mundo participa y va rotando, ¿no? Una rotatoria del poder y desde experiencias de horizontalidad, no de jerarquía. Y concordo, por eso es la provocación, hay que intentar reivindicar prácticas y reflexiones de un modo de entender el poder que culturalmente se espalla que es negativo. El poder corrompe. Si você pregunta a cualquier persona de la rúa, el poder es mentiroso, el poder corrompe, el poder es negativo. Hay que bregar, ¿por qué? Porque hay un condicionamiento cultural muy grande y que hay que reagir para intentar recuperar otros modos de entender el ejercicio del poder o los poderes, ¿no? Concordo en ese sentido. A mí me gustaría saber si tú ya has pensado en esta cuestión de los derechos humanos aplicado al caso de Cataluña. Yo veo en Cataluña a algunas personas que reivindican el derecho a la autodeterminación, que de alguna forma están por aquí, ¿no? Y otros que reivindican soberanía del Estado. Entonces, la pregunta sería ¿cómo tú ves esa situación de regulación? Y el comentario es lo siguiente, viendo todo este panorama teórico, yo veo que existen afinidades con la teoría republicana, con el republicanismo cívico, que es un tema que en teoría política está ganando cierta resonancia. A mí me gustaría saber si tú identificas algunas conexiones con el republicanismo cívico. Gracias. Muy bien. Cataluña salió tarde, pero al final salió.
Yo estoy a favor de la autodeterminación si es mayoría popular. El problema es que no la tiene, no tengo. Y que no me cuenten, estoy en contra del nacionalismo español y el nacionalismo catalán. Mi bandera es la humanidad, ¿no? Siempre que intenta. España no, la humanidad primero y luego después. Pero que no me vendan el filme, la película de que son oprimidos. Los palestinos sí lo son, en Siria existen oprimidos, los saharauis son oprimidos, los indígenas son oprimidos, los catalanes son élites que quieren, en cierta forma, legítimamente ceder del poder, pero que no me falen de opresor. ¿Entendió? Es gente que ten condiciones de existencia digna, gente que ten dignidad, que luego el sistema punitivo estatal le coarta su libertad, ahí voy a concordar, pero que no me falen de opresión, porque ellos son protagonistas e instituyen su realidad. Es una élite muy grande, que tenga apoyo popular, pero que no me lo comparen con indígenas, con palestinos, con saharauis, porque tenemos la tendencia a banalizar muy fácil las cosas. ¿Entendió? Ahora, que la mayoría de los catalanes quieren la independencia, benvindos ellos, no me pongo concordo. Soy más partidario de negociar, curiosamente he tenido más afinidad con la perspectiva de Podemos, ¿no? Están los extremistas catalanes, los extremistas españolistas, y no se negocian, no crean puentes, ¿no? Se judicializó un problema que tenía que ser solucionado políticamente. Que al final es el efecto lavadora, ¿no? La cultura occidental, nuestro imaginario kelseniano es siempre buscamos una instancia depurada que solucione el problema. Y no hay nada depurado, todo está contaminado, todo es impuro. Pero imaginariamente, conceptualmente, la lejía aparece para blanquear. Aquí tenemos la solución. Estoy de acuerdo de que si quieren la autodeterminación, pero con mayoría, no con el 49% que está confrontando. Es legítimo que exista un conflicto, pero que no falen en nombre de todos los catalanes cuando la mitad no quiere la independencia. ¿Entendió? Entonces, si ganan esa mayoría, el PSOE, que se autodeterminen si quisiera. Pero existen formas intermedias. Es decir, a la crianza que le da 40.000 presentes y quiere 50.000. Y los catalanes quieren todos los presentes. No están oprimidos. Ahora, los que están ahora sentenciados por el proceso, que tienen que estar 9 y 13 años, yo acho que es un error del Estado español. Pero está ahí. Y la otra pregunta era, el republicanismo. Te voy a responder en términos de Zygmunt Bauman, ¿no? Bauman fala en términos del ágora antiguo griego, de la iglesia, y del otro que era la iglesia, el ágora, y me falta uno, lo público. Y el ágora se ha perdido. Los republicanos lo que reivindican es el ágora, es decir, que haya lugares de discusión donde la ciudadanía debata, se manifieste, más presencia ciudadana, pero mi planteamiento va mucho más allá. Si el republicanismo se incorpora en la familia, entonces, si el republicanismo se incorpora en el ámbito económico, entonces, si el republicanismo se incorpora en la esfera de la intimidad, la sexualidad, el mundo virtual, etcétera, etcétera, entonces, si eso se reduce a la esfera estatal de participación ciudadana en el ágora reducido a la discusión de determinadas personas con determinados temas, no. Es mucho más allá que el republicanismo. Tengo afinidades, pero no totalmente republicanismo. Ok.